Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Psicología a distancia. Nadia Valencia González 423-0442-56. Módulo 0504 Psicología Teórica de Elección y Clínica. Docente, Dr. Luis Fernando González Beltrán. Grupo 9515. Modelo psicodinámico. Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaremos acerca del psicoanálisis. El psicoanálisis es un tipo de terapia que tiene como objetivo liberar emociones y recuerdos reprimidos para llevar al cliente a la catarsis o curación. En otras palabras, el objetivo del psicoanálisis es llevar a la conciencia lo que existe en el nivel inconsciente o subconsciente. Este objetivo se logra al hablar con otra persona acerca de las grandes preguntas de la vida, las cosas que importan y sumergirse en las complejidades que se encuentran debajo de la superficie de apariencia simple. En las imágenes se puede apreciar la metáfora del iceberg y a dos personas en comunicación tratando de llegar del punto A al punto B, es un ejemplo de cómo para hacer psicoanálisis se necesita un nivel intelectual más alto. Por eso el psicoanálisis no es para todos, porque aparte del tiempo y dinero se necesita una mente abierta y querer saber sobre las profundidades de la mente. Lograr un insight es comprender los determinantes inconscientes de los propios sentimientos, pensamientos o conductas irracionales que producen tanta infelicidad personal. Las técnicas de terapia dinámica están basadas en el psicoanálisis, cuya finalidad es disminuir la ansiedad y sus consecuencias, ofrece un modo nuevo de ver la vida propia. Para ello utiliza un modo de trabajo analista-paciente y utiliza diferentes herramientas, como la asociación libre, los sueños, la metáfora para poder interpretar con base en esa geografía de la mente. Sigmund Freud. Es el padre del psicoanálisis. Freud nació en Austria, vivió en Viena. Tenía una formación médica, como neurólogo, su título data de 1881. Ejerció en la práctica privada. Él trataba a pacientes con trastornos psicológicos. El interés por la mente inconsciente surge a partir de un caso que compartió su colega Dr. Joseph Breuer con él, el caso Anao. A partir de ahí los conceptos más sobresalientes y básicos del psicoanálisis serían desarrollados. Otros conceptos son la interpretación de los sueños. Freud publicó el libro La interpretación de los sueños. En se expone la hipótesis de que el propósito de los sueños era proporcionar el cumplimiento de los deseos, permitiendo resolver algunos de sus problemas reprimidos, en un escenario libre de los jueces de la conciencia y sus limitaciones. Es importante porque proporciona conceptos como contenido manifiesto, contenido latente, donde se descubre cómo la conversación puede ser una cura por medio de la asociación libre. De trabajos con sus pacientes encuentra la catarsis como medio de liberación, pero también resistencia en discutir recuerdos amenazantes, lo que consideró mecanismo de defensa. Conceptos como los modelos de la mente humana: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Consciente son los pensamientos, sentimientos y enfoques actuales. Preconsciente, subconsciente, lo que se puede recuperar de la memoria. Inconsciente es un nivel más profundo, reside un repositorio de los procesos que impulsan nuestro comportamiento, incluso los deseos más primitivos e instintivos. La metáfora del iceberg refleja cómo la parte sobresaliente es el consciente, mientras que el inconsciente es la parte hundida, aquello que no se puede ver pero que existe y es importante y contiene nuestros impulsos y deseos más ocultos, primitivos e instintivos. Otro modelo es donde ya coexisten las ideas originales de inconsciencia y conciencia, o las partes metafóricas de la mente, como el ID, tiene un funcionamiento a nivel inconsciente. Se enfoca en los deseos instintivos únicamente. Coexisten el eros y thanatos, pulsiones de vida y muerte. El ego actúa como conducto y control de la identificación. Su trabajo es satisfacer la necesidad de identidad socialmente apropiada, se apega a la realidad y se desarrolla desde la infancia. El superego es también el super-yo. En esta parte residen la moralidad y los principios superiores, la actuación aceptable moral y socialmente. Ahora comentemos los mecanismos de defensa. Como la represión, negación, proyección, desplazamiento, regresión y sublimación. Represión: el ego empuja pensamientos perturbadores o amenazadores fuera de la conciencia de uno. Negación: el ego bloquea las experiencias perturbadoras o abrumadoras de la conciencia, haciendo que el individuo se niegue a reconocer o creer lo que está sucediendo.
Proyección, el ego intenta resolver el malestar atribuyendo los pensamientos, sentimientos y motivos inaceptables del individuo a otra persona. Desplazamiento, el individuo satisface un impulso al actuar sobre un objeto o persona sustituto de una manera socialmente inaceptable. Regresión, como mecanismo de defensa, el individuo retrocede en el desarrollo para enfrentar el estrés. Sublimación, similar al desplazamiento, este mecanismo de defensa implica la satisfacción de un impulso al actuar sobre un sustituto pero de una manera socialmente aceptable. Freud propone 5 etapas en las que los niños se desarrollan relacionando cada una con una fuente de placer diferente. Primera etapa, oral, asociado a buscar el placer de la boca. Ejemplo: la succión. Segunda etapa, anal, asociada a buscar el placer en el ano. Ejemplo: retener y expulsar heces. Tercera etapa, fálica, el infante busca el placer del pene o el clítoris. Ejemplo: la masturbación. Cuarta etapa, latente, el niño tiene poca o ninguna motivación sexual. Quinta etapa, el infante busca el placer del pene o la vagina. Ejemplo: relaciones sexuales. Freud planteó la hipótesis de que un individuo debe completar con éxito cada etapa para convertirse en un adulto psicológicamente sano con un ego y un superyo completamente formados. De lo contrario, las personas pueden quedar atrapadas o fijadas en una etapa particular, causando problemas emocionales y de comportamiento en la edad adulta. Entonces, al psicoanálisis de Freud se le puede denominar ortodoxo. Después de Freud surgieron otras corrientes que extienden el psicoanálisis a distintos campos como trastornos de personalidad, psicóticos entre otros. Lynn y Garske 1988 dividen en 3 los desarrollos de la psicoterapia de orientación dinámica. La tradición neofreudiana con autores como Jung, Adler, Fromm, H.S. Sullivan, Horney, Ferenczi, Reich y Rank. Esta corriente realizan varias críticas a la teoría de la sexualidad infantil, al concepto de líbido, cuestionan el complejo de Edipo, desarrollan el concepto de carácter y estructura, le dan importancia a las fuentes externas de conflicto, estudian el desarrollo normal, las funciones de adaptación, no están de acuerdo con el concepto de pulsión de muerte, y se interesan por el desarrollo sexual femenino. Mencionando 4 importantes autores tenemos a Alfred Adler que muestra divergencias con las teorías de Freud mientras hace contribuciones importantes. Por ejemplo, hace una crítica sobre la teoría sexual de Freud e incorpora aspectos como la voluntad de poder. Sus creencias teleológicas lo llevan a asegurar que el ser humano es creativo al elegir, sus creencias y conductas tienen una finalidad y el yo en realidad es presentado de manera holística y global. La personalidad se ve conformada por la atmósfera familiar, valores familiares y es relevante la constelación familiar. Su tratamiento tiene que ver con reeducar al individuo, lograr un compromiso de cambio de estilo de vida por uno más prosocial y con voluntad de poder. Carl Gustav Jung, fundador de la escuela analítica, de los complejos o profunda, también tiene divergencias con Freud. Propone la existencia del inconsciente colectivo y arquetipos, mientras que el inconsciente individual se agrupa en constelaciones denominados complejos. Desarrolla una teoría de la personalidad basada en el principio de complementariedad. Es interesante cuando menciona la constitución de la personalidad por serie de pares bipolares que se agrupan en lugares específicos de la conciencia, lo que da lugar a procesos básicos como el libidinal, el proceso racional, el proceso irracional. Entonces a partir de eso desarrolla un sistema caracterológico de 8 tipos. Su tratamiento lo define como método sintético hermenéutico con la finalidad de facilitar el proceso de individuación, mediante una colaboración activa con el paciente. Su técnica de amplificación implica analizar el material de los sueños y conectarla con vivencias personales. Harris Tack Sullivan, psiquiatra estadounidense, propone la importancia del ambiente doméstico, las relaciones interpersonales, se preocupa por los patrones de comunicación entre el individuo y los demás, divide a las experiencias en 3 modos. En tanto el desarrollo de la personalidad se ve influido por 2 tipos de necesidades de satisfacción y de seguridad y está compuesto por 3 elementos estables. Su terapia analiza y corrige signos de distorsiones de la personalidad, deficiencias de la experiencia, operaciones de seguridad para promover la satisfacción de las relaciones interpersonales. Karen Horney señala que las experiencias de la infancia, la cultura en que se vive, el lugar que ocupa en la sociedad son determinantes para la normalidad o la patología. Para que exista un self real de identidad debe existir una coherencia con la realidad, así como actividades sanas, relaciones armoniosas, búsqueda de autosuficiencia y autorrealización con vitalidad, energía y espontaneidad. Ella señala 3 categorías de tendencias neuróticas: tipo complaciente, hostil, resignado.
Su psicoterapia tiene como objetivo restaurar la libertad y espontaneidad, conducir al paciente al sí mismo real. Su terapia es una invitación a una revisión de vida para poner en claro ilusiones, sentimientos, valores y conducta. La tradición psicoanalítica del yo. Sus autores más representativos son Amdar Klein, Winnicott, Farbein, Coate, Erickson, Harman, Rappaport y Guntrip. Para ellos es relevante las funciones del yo porque con ellas se da la capacidad de aprender, actuar y adaptarse, también las relaciones objeto porque a ellos se dirige la acción y los deseos para obtener satisfacción. Por ello son importantes las experiencias interpersonales para el desarrollo de la personalidad. Sus tratamientos van dirigidos a partir del consciente como el inconsciente y ven al individuo como capaz de dominar sus impulsos y realizar elecciones conscientes. Sus terapias se centran en el aquí y el ahora. Melania Klein, de origen austriaco, fue fundadora de la Escuela Psicoanalítica Inglesa. Tiene contribuciones al análisis infantil, ha aportado teorías a campo de la psicosis y fenómenos grupales. Sus teorías hacen hincapié en las fantasías en la edad temprana del desarrollo del niño. Ella diseñó la técnica del juego para poder analizar especialmente a niños mediante la asociación libre, interpretación de sueños, verbalización asociativa de fantasías. Da énfasis a la importancia de la etapa oral en el desarrollo como son la posición esquizoide paranoide y la posición depresiva e identifica elementos determinantes como la envidia, la agresión y la culpa al aparecer el Edipo temprano y la formación del super-yo. D. W. Winnicott, pediatra y psiquiatra inglés, aporta conceptos importantes, los conceptos centrales, los objetos transicionales y el juego. Desarrollo técnicas para el análisis de niños y el juego como terapia. Ella rechazó la teoría del Edipo temprano de M. Klein. Menciona la importancia del vínculo madre-bebé, aspectos de función de madre buena que sirva de sostén, sea facilitadora de experiencias y muestre objetos de la realidad para que desarrolle el bebé la creatividad, funcional, con disposición a atender necesidades del bebé. Las terapias psicoanalíticas surgen como variantes a la cura tipo psicoanalítica. Sande Ferenczi y Otto Bank proponen terapias más breves, tratamientos adecuados a las necesidades del paciente para tener una experiencia emocional correctiva para que tuviera éxito la terapia. Para ello se trabaja en focos específicos y delimitados previamente. La psicoterapia psicoanalítica, la terapia dinámica breve, psicoterapia de apoyo son variantes aunque con diferentes características e intervención y duración. Michael Balint desarrolla la psicoterapia dinámica breve o psicoterapia focal o terapia de objetivos limitados. Pretende identificar el foco de sus dificultades, sus síntomas, la debilidad de carácter y lo convierte en objeto sistemático de trabajo. Tiene varias características como el terapeuta es activo, el contrato terapéutico se establece desde el principio, se atacan las resistencias, se realiza con actitud de esperanza y optimismo, entre otros. Pesifneos distingue dos tipos de psicoterapia breve, una ansiolítica y la otra en un enfoque ansiógeno. Para que se desarrolle se debe tener ciertas características como que la queja central esté circunscrita, alta motivación para el cambio, la sofisticación psicológica del paciente, contrato terapéutico fijado de acuerdo a un foco específico y expectativas terapéuticas. De Malan trabaja con la psicoterapia breve basada en el foco estratégico. Un foco terapéutico es un punto focal cristalizado, en los problemas del paciente, síntomas y conflictos no resueltos. La interpretación basada en el triángulo del conflicto donde se interpretan tres elementos: el sentimiento, la defensa y la angustia. El triángulo de las personas dinámica de conflicto que interpreta tres situaciones diferentes. La terapia debe ser aceptada por el paciente, debe ser una experiencia emocional correctiva cuando se relaciona lo que le ocurre con lo que le ha pasado y hace un análisis finaliza la terapia. La terapia de tiempo limitado tiene como representante a J. Mann. Esta terapia debe ser breve, inmediato final y la separación del terapeuta. Las sesiones son las mismas en todos los tratamientos. Los acontecimientos ocurren, se desarrollan, son examinados, discutidos y resueltos. Plantea situaciones de conflicto básicas universales y establece fases claras del proceso de tratamiento. Desactivación del inconsciente tiene como representante a H. Davan Lo. Su modelo es psicoterapia dinámica breve y amplia focalización. Él identifica el foco en las transferencias y las resistencias para desmantelarlas para manifestar los sentimientos inconscientes. Esto ocurre debido a la atmósfera de la terapia.
Psicoterapia breve intensa y de urgencia. LB Jack. Se basa en medicina de urgencia y requiere de habilidades y experiencias específicas. Aquí se seleccionan los objetivos y los problemas, no los pacientes. Teoría lacaniana. Jacques Lacan otorga una gran importancia al lenguaje, afirma que el inconsciente está estructurado por figuras lingüísticas como la metáfora. Él propone la estructura psíquica en 3 registros: lo real, lo imaginario, lo simbólico. Te invitamos a ver la bibliografía Materials Coaching PR. Volumen 8. Terapias psicológicas, el capítulo 4, psicoanálisis y terapias de orientación. Psicodinámica. Este video fue producido en Seamba, editado en ClinChamp. Gracias por tu atención.